Muy buenos días a todas las personas. Muchas gracias por conectarse de parte del Quindío Convention Bureau, entidad que trabaja por el desarrollo de la desestacionalización del destino. Le queremos dar la bienvenida a dos invitadas muy especiales que tenemos el día de hoy. Eh, Ellas pertenecen al equipo de STR Centro y Suramérica y van a hablarnos de todo lo referente al impacto del COVID y la importancia de los datos en la era actual. Las invitadas son Estefania Maroso, formada de Administración Hotelera por la Escuela de Lausanne en Suiza, cuenta con una experiencia en hotelería de lujo, con foco en manejo de equipos de recepción, ama de llaves, reserva, revenue management, tanto en hoteles independientes como de marcas internacionales. Desde el 2016 se desempeña como gerente de desarrollo en la región de Centro y Suramérica de STR. Buenos días, Estefania. Hola José, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y nuestra segunda invitada es Patricia Bo, quien es la directora de Central and South America de STR. Patricia Bo es directora. Patricia inició su carrera en la industria de la hotelería trabajando en el área de operaciones en hoteles de Madrid y Londres, hasta incorporarse al equipo de STR en el 2008. Ha colaborado en el Máster de Revenue Management de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde su inicio. Está graduada en turismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee un certificado de Cornell en Strategic Leadership for the Hospitality Professional. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Les recordamos que todas las preguntas las pueden estar compartiendo por el chat y se las compartiremos a nuestros ponentes al finalizar para que se las contesten. De igual manera, los que están viendo la transmisión por Facebook Live pueden dejar las preguntas por intermedio de un comentario. Le damos la palabra a nuestras dos ponentes y muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Patricia y yo estamos súper contentas de conocer a más y más jugadores de la industria a nivel Colombia. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que la están viendo, José? ¿Están viendo mi pantalla? La podemos ver. Perfecto. Sí, Estefania. Bueno, nada, como dijo José, gracias por esa introducción. Patricia y yo, como les decía, estamos súper contentas de hacer parte de este webinar. Vamos a presentar un poquito de análisis de rendimiento hotelero, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Bueno, con un poquito de aroma de café. Antes que todo, desde STR, pues deseándoles que todos ustedes se encuentren bien en sus casas, con salud, que es lo más importante. Patricia siempre dice vidas, no números, y yo tomo esa frase porque efectivamente son vidas lo que estamos hablando, que tiene un valor mucho más grande que los números de industrias, economías o cualquier otra cosa. La idea es conversar un poquito de qué es lo que hacemos desde STR, cómo presentamos estos rendimientos de análisis hoteleros a nivel internacional y que ustedes desde el Quindío tengan acceso sin duda alguna a esa información. Entonces, comenzando un poquito porque quiénes somos, experiencia. Tenemos datos de 180 países, incluyendo Colombia. Inclusive Colombia hoy por hoy es una de las muestras más grandes que tenemos en toda Latinoamérica. Son más de 68,000 clientes que hacen parte como de esta red de datos y que representan 9.1 millones de habitaciones. Por lo que digamos que a nivel internacional somos reconocidos como la principal fuente de información en cuanto a rendimiento hotelero. ¿Qué hacemos? Todos los análisis de rendimiento, de estudios,
de reportes de desempeño, ocupación, tarifa promedio, RevPAR, oferta, demanda, cuál es la oferta existente, cuál es la oferta futura en los diferentes mercados. Recordarles que son más de 2.500 mercados que tenemos a nivel internacional creados. Algunos de ellos tenemos forecast. Esperemos que este reporte de forecast esté próximamente disponible en Colombia. Estamos trabajando para ellos y pues sin duda alguna necesitamos de todos ustedes como hoteleros en la participación, que ya les vamos a comentar cómo funcionamos. Antes de comenzar, súper importante cuando estemos hablando de rendimientos, cuando estemos informándoles qué es lo que está pasando en los diferentes mercados, queremos recordarles que desde STR no podemos guiar en cuestión de precios. No somos consultores, solamente comentamos lo que estamos analizando, lo que los números dicen, porque esto sería incentivar comportamientos anticompetitivos, que es una de nuestras cláusulas de contrato con cada uno de nuestros clientes, en el cual no se hace ninguna sugerencia de subir o bajar tarifas. Y bueno, nuestra especialidad sin duda alguna es el benchmarking. El proceso de benchmarking o la palabra de benchmarking realmente no tendría como, no hay una palabra que se traduzca al español directamente, se usa en español y en inglés a nivel internacional esta palabra de benchmarking. Y como algunos de ustedes saben, es el proceso de comparar mi propiedad, mi hotel en este caso, con el desempeño de otras organizaciones, sea mi set competitivo o sea mi mercado. ¿Con el fin de qué? Sencillo, con el fin de aprender del pasado. Lo basamos 100% en datos históricos, el día de ayer, la semana pasada, el último mes, los últimos 3 meses, 12 meses, año a la fecha, con el fin de no solamente analizar periodos cortos, sino analizar también estacionalidades. Esto porque es súper importante. Analizar el pasado es la única forma que nosotros tenemos para saber si realmente lo estamos haciendo bien, si hay algo que mejorar o no. Es decir, tomar decisiones basadas en números y no suposiciones de yo creo que, a mí me parece que, es que me contaron que. Es súper importante como este fundamento, y es que todo lo que vamos a ver aquí, todos los análisis que salgan de este webinar es porque lo estamos viendo basados en datos y no suposiciones. Y sin duda alguna, benchmarking es el proceso fundamental o pieza clave dentro del proceso de Revenue Management. ¿Y por qué es pieza fundamental, digámoslo así? Este es un ciclo de gestión, es un ciclo de gestión de Revenue Management. Es analizar dónde estoy, quién soy, cómo es mi hotel, cómo es mi competencia. Identifico luego esas fortalezas y debilidades, desarrollo mi estrategia, yo me voy a vender de esta forma, mi nicho de mercado es el siguiente, compra de la siguiente forma, etcétera, y con eso me voy a la venta. Y hasta aquí todos estamos súper bien y creo que muchos lo hacemos muy bien. Lo que a veces nos cuesta trabajo es que todo esto, que es muchas veces cualitativo, nos cuesta trabajo convertirlos a cuantitativo. Y bueno, creo que aquí más de uno podemos alzar la mano. Cuando yo estaba trabajando en hoteles, me pasaba exactamente lo mismo, y es cómo medirme, cómo tener estrategias y cómo tener objetivos. Vamos a monitorear el progreso de cada una de estas estrategias que anteriormente nos hemos planteado. Y ahí es cuando benchmarking entra a ser pieza fundamental dentro del proceso de Revenue Management. Nos vamos a comparar, que también lo estamos haciendo. Ahora, ¿por qué compararse? Yo me puedo comparar mi hotel este año versus el año pasado y ya me estoy comparando y no necesito hacer benchmarking. Pues sencillamente por esta razón. Acá tenemos dos ejemplos claros del por qué hacer benchmarking. Tenemos el gerente A, que crece un 7% interanual en RevPAR, y tenemos el gerente B, que decrece un 3% en RevPAR interanual. Según ustedes, ¿cuál de los dos en el mercado? ¿Cuál es ese hotel ganador?
Pues sin duda alguna, muchos dirán el 7. Y sí, el 7 está sin duda alguna, pues se ve que está ganando RevPAR año a año. Pero ¿por qué es tan importante hacer benchmarking? Si yo me quedara con estos dos, digamos, estas dos cifras, yo no tendría que en ningún momento compararme. Pero si yo me comparo y veo que las competidores de la crecen 7%, es decir, sí, yo estoy creciendo, pero mis competidores crecen más. Estoy dando dinero sobre la mesa. La diferencia del B es creciendo un 10%. Entonces, ante la mala situación, digamos que yo me estoy haciendo todo lo posible por decrecer menos. Y es por eso la importancia del benchmarking. Si no comprendemos el rendimiento de nuestros competidores en nuestro mercado, no vamos a ser capaces nunca de determinar nuestro propio rendimiento. ¿Cómo trabajar con STR? Tenemos dos suscripciones. La primera, que es 100% gratuita, la que quisiéramos que todos los hoteleros obviamente utilicen. No hay ningún pago, no hay ningún tiempo límite, es solamente un intercambio de datos. Ustedes nos dan sus datos y nosotros les regresamos de forma gratuita datos de su mercado, ¿sí? Y tenemos el Star Report, que es como el avanzado, la suscripción avanzada, donde vamos a personalizar. Es una suscripción paga anual, donde ya ustedes van a poder seleccionar esos 4 o 5 competidores que más se comparten nicho de mercado. Algo súper importante, que le hablaba de la ley de anticompetitividad al principio. Todos nuestros contratos con cada uno de nuestros clientes se basan en esta ley. ¿Sí? Significa que de igual forma nunca vamos a revelar información hotel por hotel y siempre va a ser información agregada, sea de un set repetitivo o de un mercado. Por lo que vamos a tener siempre datos confidenciales, tanto para el Hotel Survey como el Star Report. Aparte de eso, las dos suscripciones van a tener datos diarios, semanales y mensuales. Y digamos que funcionan con nuestro equipo. Yo creo que Colombia es un país en este sentido afortunado, a diferencia de los otros países de Latinoamérica, ya que todo nuestro departamento de soporte para Latinoamérica se encuentra en Bogotá. Entonces, digamos que la relación es un poco más cercana. Y bueno, igual todas las videollamadas y el internet nos hacen inclusive más cerca de todos. Y bueno, ¿cómo son nuestros reportes? Nuestros reportes son 100% digitales. Los puedes abrir en tu computadora, en tu tablet, en tu Android, en tu iOS. Son 100% responsive, son de fácil acceso y se visualizan de igual forma, tanto el survey como el STAR. La diferencia de los dos es la cantidad de información que vamos a encontrar en ellos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un reporte, como pueden ver es bastante gráfico. También están las tablas donde ustedes pueden obtener los datos en Excel y así poder hacer sus propias gráficas y análisis de desempeño con su competencia, tanto de su set competitivo como de su mercado. Algo súper importante, y es que aquí siempre estamos analizando históricos, es decir, aquí, por ejemplo, en este caso estamos mostrando los últimos 18 meses de históricos de mi hotel y de la competencia, ¿sí? En forma mensual. Pero yo soy muy fanática, yo creo que Patricia lo puede confirmar, soy muy fanática de esta parte del reporte, que es días de la semana. Si bien anteriormente veíamos un reporte que nos daba información mensual, si estábamos por encima o por debajo, si teníamos oportunidades en términos generales de crecimiento, en ocupación o tarifa promedio, en esta parte del reporte no solamente nos va a dar información de mi hotel versus la competencia por días de semana, sino que voy a poder también internamente saber gestionarme, porque somos, recuerden, una herramienta de gestión. Voy a poder gestionar cuál es mi mejor día de ocupación, cuál es mi mejor día de ocupación y si ese mejor día de ocupación tiene la mejor tarifa. Encontramos en el 99, yo diría 90-99% de los casos que no siempre el mejor día de ocupación es el mejor día de tarifa. Y si es mi mejor día de ocupación, porque yo no puedo maximizar mi tarifa. Entonces, una serie, digamos, de análisis que les van a acompañar a ustedes para poder medirse de la mejor forma. Entonces, nada, aquí por medio de días de la semana vamos a poder saber si yo estoy por debajo en ocupación, es que estoy por debajo en todos los días de la semana o es que hay un día en específico
que yo puedo que yo puedo maximizar y voy a hacer todos mis esfuerzos de mercadeo en un día en específico y no dispararle a todos los pájaros, como decimos. Y bueno, muchas personas nos dicen cómo nos podemos preparar para el post-COVID, ¿sí? Hay países que ya están pasando por esto. China es un caso latente. Ya ellos están en ese post-COVID. Nosotros nos tenemos que preparar para ese post-COVID, para ese regreso de la demanda, por decirlo así. Y tenemos 4 tips desde STR en cuanto a benchmarking, en cuanto a comparativos, en cuanto a todo lo que es la parte de revenue management en comparativos. El primero es capacitación. Tratarnos de capacitar al máximo en todas las herramientas tecnológicas que están actualmente, que son gratuitas, que son de acceso libre y que sin duda alguna nos dan capacidades, muchas más capacidades para afrontar, digamos, lo que se nos viene, las reaperturas y aprovecharla de la mejor forma. La segunda es analizar los históricos. A veces, no sé si les pasa, pero a veces con la operación del día a día vamos dejando procesos que son importantes, pero pues la operación a veces prima ante cualquier otra cosa. Nos ha pasado muchísimo que hay clientes que no habían tenido el tiempo y hoy por hoy están queriendo, como tienen un poco más de tiempo, porque no hay una operación, tienen más de tiempo y están aprovechando eso para capacitarse y analizar sus históricos, saber qué fue lo que pasó en el pasado, qué fue lo que pasó en los últimos 2 años, en el último año, de su hotel y de su mercado, sin duda alguna, para poder encontrar oportunidades y aprendizajes. La tercera, planificación para la reapertura de mi hotel. Incluir las tendencias pasadas en el futuro, obviamente, va a ser vital, ¿sí? Es importante que en todas sus nuevas estrategias sepan qué les venía funcionando en el futuro para ver si las pueden seguir aplicando con este tema de post-COVID o definitivamente va a cambiar completamente el mundo de la industria. Y la última, tomen nota por favor todos y suscríbanse a STR, como les comenté, es una herramienta, el Hotel Survey es una herramienta 100% gratuita. Sean parte de esta red de clientes de STR y sigan realizando sin duda alguna procesos de benchmarking seguros y confiables y gracias a nuestra ley de competitividad, de la cual seguimos en base a cada vez más en cómo nosotros como STR gestionamos sus datos de hoteles. Y bueno, sin duda alguna esto con el fin de medir sus estrategias y saber qué tanta porción de la torta me estoy agarrando en este reingreso o digamos en la recuperación de la demanda. Entonces ahí les dejo esos 4 tips para que los tengan en cuenta. Aprovechar el tiempo, no quedarnos en lo negativo, es solamente ver qué oportunidades tenemos para reinventarnos. Yo sé que esta palabra todo el mundo dice reinventarnos, pero creo que reinventarnos en el sentido de ver, maximizar nuestro tiempo para obviamente ser mejores un mañana. Y bueno, yo les decía que tenemos 68,000 hoteles a nivel internacional y gracias a esto hemos sido capaces, somos una de las pocas empresas a nivel internacional que ha podido medir el impacto de COVID a nivel internacional realmente en cuanto a ocupación, tarifa promedio y RevPAR. Yo creo que si no de las pocas, la única, por nuestra cobertura que ninguna otra empresa la tiene. Desde nuestra página str.com van a poder encontrar un botón de COVID-19 Updates. Ahí van a poder encontrar todos los webinars que se han hecho en todas las regiones. Hay varios para la región de Centro y Sudamérica, hay México, hay Caribe, hay Estados Unidos, Europa y sin duda alguna, pues, China. Y bueno, antes de pasar ya a números, yo quería dejarle esto a Patricia para que nos cuente un poquito de cómo está STR analizando toda la información, Patricia, a nivel internacional. Gracias, Estefania. Antes de comenzar, les recomiendo a los que tengan las cámaras abiertas si las pueden cerrar porque parece que hemos tenido algunos problemas de conexión y pues siempre funciona mejor con las cámaras apagadas. Por eso apagué la de Estefania y la mía también. Empezando con un poco cómo está el impacto de COVID a nivel global, les traía un pantallazo
de comienzos de año, de enero de este 2020, y como podemos ver, el RevPAR a nivel general estaba presentando crecimientos en la mayor parte de las regiones, con una ligera contracción en Centroamérica del 0,2%, y sobre todo cómo ya se empezaba a ver el impacto del COVID-19 en Asia. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, ya que lo voy a repetir a lo largo de la presentación, cuando hablamos de RevPAR estamos hablando de ingresos por habitación disponible. Entrando con Norteamérica, no sé si puedes pasar, Estefania. A finales de marzo ya estábamos viendo cómo la ocupación a nivel global estaba cayendo. Aquí estamos analizando más de 2.000 mercados en los que STR trabaja y reporta información y hemos visto una situación sin precedentes. Creo que es la frase que más escuchamos últimamente. Nunca habíamos visto la ocupación a nivel internacional cayendo en todos sus mercados. Se puede ver en ese rojo un poquito más oscuro como el impacto principal a finales de marzo ya estaba llegando a Europa, pero en líneas generales todos los mercados estaban a la baja. Si empezamos con Norteamérica, estas caídas de ocupación tienen un impacto directo en las variaciones de RevPAR, que como pueden ver aquí es una selección de algunos mercados, como todos están cayendo aproximadamente en media un 20%. Lo importante aquí y el hecho de que tengamos tanta información, Estefania comentaba cómo la información que tiene STR la llevamos recopilando, son más de 35 años en la industria. Esto nos permite hacer análisis de crisis anteriores. Si ponemos a Estados Unidos como ejemplo, que es lo que están viendo aquí, estamos en una situación en la que llevaban más de 115 meses de crecimiento consecutivo en términos de RevPAR. Obviamente, en cuanto cayó el impacto de COVID, vemos que esas caídas se acentúan, está en un 52% prácticamente, y como esta caída es mucho más marcada que las que veíamos en crisis anteriores. Sin embargo, un punto importante y es recordar que la hotelería y el sector turístico en general es extremadamente resiliente y siempre se recupera como hemos visto en crisis anteriores. Me pareció importante traerles el ejemplo de México por dos motivos, principalmente porque México fue uno de los países que demoró más en ver el impacto del COVID-19, también un poco por reticencia de parte del gobierno a aceptar la situación en la que nos estábamos encontrando a nivel internacional. Si se fijan, el 14 de marzo tenemos mercados como Puerto Vallarta con ocupaciones por encima del 88%. ¿Esto qué significa? Que al retrasarse ese impacto tuvieron la oportunidad, muchos de estos mercados y destinos turísticos, de beneficiarse del famoso Spring Break o esas vacaciones que tienen un fuerte impacto y una fuerte demanda desde Estados Unidos hacia México. En líneas generales, aunque más retrasada, la caída es similar a la que hemos visto alrededor del mundo. Son más o menos entre 7 y 10 días de caídas bien marcadas, como pueden apreciar, hasta llegar a ese momento de bajas de ocupación, donde se encuentran entre un 5 y un 18% de ocupación. El otro motivo por el que les quería mostrar México es porque los destinos vacacionales en general han presentado esa demora con respecto a los mercados corporativos en cuanto a impacto de demanda. Es decir, el mercado corporativo fue mucho más rápido a la hora de actuar y a la hora de dejar de viajar y tomar medidas para proteger bien a los trabajadores que lo que es una demanda turística. Entonces creo que ese es un punto importante. Si seguimos con Centroamérica, impactos muy similares a los que les mostraba en Norteamérica. Destacar Ciudad de Panamá, que presenta una caída del 28% en RevPAR en el mes de marzo. Y destacar que Panamá es un caso particular, ya que, si pasas a la próxima, Estefania.
ya que venía con caídas en RevPAR desde el 2012. O sea, no es algo nuevo, no es únicamente en relación al impacto del COVID-19, que como pueden ver es mucho más acentuado en el primer trimestre del año. Pero básicamente es un desequilibrio entre oferta y demanda. Entre el 2012 y el 2015, Panamá tuvo un aumento de la oferta hotelera muy alto y una contracción generalizada de la demanda. Ese desequilibrio que les menciono impacta directamente los niveles de ocupación y es lo que hace que Panamá, o Ciudad de Panamá específicamente, esté con problemas de mejorar sus rendimientos hoteleros. Sudamérica, sin embargo, presenta una situación un tanto diferente a lo que hemos visto en el mes de marzo en el resto del mundo. Aquí todavía tenemos algunos mercados que muestran crecimiento en términos de RevPAR. Destacar algunos de esos mercados, como puede ser, si nos fijamos en Buenos Aires, un crecimiento del 12%. Desde STR, cuando hablamos de tarifa promedio, no quitamos el impacto de la inflación de estas cifras y como muchos de ustedes sabrán, la Argentina, bueno, el 2019 lo cerró con una inflación por encima del 50% y en el 2020 lleva una inflación por encima del 40% todavía. Entonces, si quitamos el impacto de la inflación, realmente este mercado estaría mostrando caídas, igual que vemos en la parte del Pacífico. Destacar también Brasil, y es que Brasil llevaba más de 3 años en una crisis general en todo el país. El 2019 fue el año tras la crisis en el que veíamos crecimiento en todos los mercados. Aquí están viendo el crecimiento de ocupación para el 2019 y para los meses de enero, febrero y marzo. En casos de mercados como Río de Janeiro, que se benefician mucho de esa temporada de verano, de enero a marzo, y además del impacto del carnaval, vemos que mantuvo crecimiento durante el comienzo del año y obviamente en cuanto el impacto del COVID se presentó, bajaron los niveles de ocupación drásticamente, como vemos en el resto de mercados. Siguiendo con Sudamérica, Santiago tiene un comportamiento diferente. Todos somos muy conscientes de la situación por la que Chile pasó o empezó en el último trimestre del 2019 con todas las protestas sociales y el fuerte impacto que tuvo. Este impacto lo hemos visto continuado y se ha reflejado en los niveles de ocupación que vienen desde ese último trimestre a la baja y que, como pueden ver aquí, continúa día a día durante todo el 2020, acentuándose mucho más a partir de mediados de marzo con el impacto de COVID-19. Y para terminar con Sudamérica, creo importante, Lima es un mercado un tanto diferente. Lima muestra algunos de los mejores resultados en valores absolutos para la región en términos de niveles de ocupación y tarifa promedio. Sin embargo, también está empezando a ver el impacto de la nueva oferta hotelera, hoteles que abrieron en el último año, en el 2019, y que están por abrir o que estaban por abrir en el 2020. Aún tendremos que ver cómo se desarrollan esos proyectos, haciendo que los niveles de ocupación empezasen a caer un poco. Sin embargo, me pareció importante traer esta iniciativa que el gobierno hizo llamada Apoyo Solidario, donde hicieron un acuerdo público-privado con diferentes asociaciones y cámaras de turismo para dar apoyo y hospedar a aquellos repatriados. Fueron más de 10.000 repatriados que estaban trayendo de diferentes partes del mundo y poder darles alojamiento en los hoteles para hacer el proceso de cuarentena. Entre esto, otros segmentos también están siendo obligados a hacer una cuarentena obligatoria y se les está dando ese apoyo desde el gobierno. Se invirtieron más de 26 millones de soles para que, como digo, esa cuarentena suceda en hoteles de una forma más cómoda y no solo con alojamiento, pero también ayudándoles con toda la parte de alimentos y bebidas y dándoles una manutención diaria. De hecho, este es el principal motivo por el que veamos ese pico en ocupación, si se fijan en la línea azul, que llegó hasta el 36% en el 9 de abril y que ha ido bajando
según este grupo de repatriados se han ido completando el periodo de cuarentena y regresando a sus casas. El motivo principal por el que, y antes de que empecemos con Colombia, por el que menciono eso es porque creo que es fundamental en estas épocas la colaboración público-privada. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo se debe colaborar en estos tiempos para ayudar al sector y a las personas que están sufriendo más. Te paso la palabra, Estefania. Gracias, Patricia. Súper interesante y ver cómo eso realmente, cómo vamos a poder comparar Colombia igualmente con las principales ciudades de toda Latinoamérica. Entonces, ya como para entrar un poquito en Colombia, yo les comentaba antes que Colombia es una de las muestras más grandes que tenemos después de Brasil, inclusive en la región. Entonces, tenemos un poquito de datos que queremos compartirles con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia en cuanto a cuál es nuestra muestra? ¿Sí? Son más de 25.000 habitaciones actualmente que participan en nuestra plataforma. Muchos dicen, sí, pero todos son marcas internacionales. Pues no, les queremos decir que el 57% de nuestros clientes son de muestra local, es decir, independientes y cadenas locales, por lo que no solamente las marcas internacionales utilizan nuestra plataforma. Yo sigo insistiendo, comiencen a utilizar la plataforma de STR para que puedan hacer procesos de benchmarking seguros. Y bueno, en cuanto a mercados, ¿cuáles son los mercados que tenemos en Colombia? Tenemos Bogotá y Cartagena, y después seguidos tenemos Medellín, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Santanderes, Llanos, y Colombia regional es todo lo que no está en las ciudades anteriormente mencionadas. Entonces, ya comenzando un poquito en cuanto a datos, ¿cómo vemos Colombia? Tenemos la información de el desempeño hotelero desde el 2012 en Colombia. Vemos como en el 2018 y 2019 demanda, que es la barrita azul, superó a la oferta, y eso que hacía, pues obviamente que automáticamente que la ocupación se registrara en crecimiento. Inclusive en el 2019 la ocupación en todo Colombia llegó a históricos después de hace mucho tiempo, y eso significaba un poquito que Colombia estaba capturando más demanda de lo que la nueva oferta estaba entrando, y es algo muy positivo para el turismo en los años anteriores. Igualmente el RevPAR impactado de forma positiva. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020? Pues hemos visto decrecimiento generalizado en toda la región. Hay que entender que esto no es solamente algo de Colombia, es algo internacional, más allá inclusive de la región, y pues que tenemos que trabajar con eso. ¿Qué pasa en el 2020? Se registra un decrecimiento de demanda de casi 12 puntos en toda Colombia, y como pueden ver, prácticamente se traslada directamente al RevPAR. El RevPAR a nivel Colombia está decreciendo de 11 puntos, por lo que podemos decir que es la demanda que está sin duda alguna afectando al RevPAR principalmente. En cuanto a qué tipo de hoteles utilizan la plataforma o qué datos tenemos disponibles desde hoteles, datos de hoteles de lujo hasta datos de economy. Algo súper importante que quería mencionarles es que, por ser una herramienta de gestión, STR clasificamos a los hoteles no por estrella, que es algo más cualitativo, volvemos al cuantitativo. STR anualmente clasifica a todos los hoteles que hacen parte de nuestro portafolio por medio de la tarifa promedio. Entonces, por medio de la tarifa promedio vamos a ubicar a sus hoteles en una clasificación para que así mismo se puedan comparar con los otros hoteles por clasificaciones. Entonces, en cuanto a desempeño por clasificaciones desde Luxury, Upper Upscale, Upscale, Upper Midscale y Midscale y Economy, desde el 2019 hasta el primer trimestre del 2020, podemos ver que sin duda alguna los hoteles de Luxury and Upper Upscale son los que están sufriendo más en cuanto a decrecimiento, tanto de ocupación que se traslada al RevPAR. Vemos que son casi 19 puntos que está decreciendo en ocupación los hoteles Luxury and Upper Upscale.
seguidos por upscale, upper midscale, y al final, pues los digamos que tienen menor decrecimiento son los midscale y economy, que están alrededor de 5.5% de decrecimiento en cuanto a tarifa y menos 1.2 en RevPAR. Por lo que se podría decir que este tipo de hoteles son los que menos están sufriendo el impacto del COVID a nivel nacional. Algo súper importante a mencionar es que esta misma clasificación de midscale y economy, o sea, hoteles económicos, fueron los que más crecieron el año pasado en cuanto a RevPAR. Aproximadamente 9 puntos de RevPAR crecieron. Y si podemos ver, pues las diferencias con upscale y luxury igualmente crecieron, pero por debajo de esta clasificación. Entonces, de nuestro portafolio podemos sacar toda esta información. Como ven, tenemos datos desde el lujo hasta economy para poder realmente analizar qué es lo que está pasando por tipo de hoteles de clasificación. Y bueno, no solamente, como les mencionaba, tenemos marcas internacionales. Quisimos analizar un poco el desempeño de marcas internacionales, los hoteles independientes y las cadenas locales, porque es una pregunta que nos hacen muchísimo y es cómo se están comportando los hoteles independientes ante el COVID. ¿Qué estamos viendo? Desde enero del 2015 empezamos a analizar la información y vemos que la tendencia en cuanto a ocupación de las marcas internacionales es bastante estable. Como pueden ver, realmente no tienen picos significativos, a diferencia de las cadenas locales e independientes que sí tienen más picos. Esto se debe principalmente a que son un poco más sensibles en cuanto a la demanda. Si la demanda sube o baja, inmediatamente este tipo de hotel independientes y de cadenas, digamos que lo toma. Algo muy importante que encontramos es que para diciembre del 2016 la diferencia entre cadenas internacionales y cadenas locales era aproximadamente 7 puntos de ocupación, ¿sí? Como pueden ver en diciembre del 2016, y para ya junio del 2019, final del 2019, empezó, digamos, esta margen a acortarse. Y esto significa, sin duda alguna, que cadenas locales están teniendo más penetración del mercado. Y bueno, los números no mienten. Entonces, este margen se está acortando cada vez más. En cuanto a tarifa promedio, digamos que vemos algo muy similar, algo muy estable, no solamente en cadenas internacionales, sino también en independientes y cadenas locales. Solo con la diferencia que los márgenes cambian un poco. A principios del 2015, la diferencia era de 45.000 pesos aproximadamente entre independientes y cadena local, y 43 entre marcas internacionales y cadenas locales, y hoy por hoy la diferencia entre marcas internacionales y cadenas locales es de 48. Son 3.000 pesos a lo largo de los últimos 5 años que se ha ido, digamos, alargando o abriendo ligeramente este margen. Muchas de las cadenas internacionales tienen sus tarifas en dólares. Esto posiblemente puede afectar, mas sin embargo, muchas de ellas también utilizan todo lo que es estrategia tarifaria en peso. Entonces no se podría decir realmente que es devaluación solamente. Creo que son estrategias de posicionamiento en cuanto a tarifa más que todo. Y bueno, hemos hablado hasta ahora de hay que compararse, me tengo que comparar con mi mercado, pero también algo súper importante es que los entes de gobierno, Quindío Convention Bureau, creo que es uno de ellos, es los más interesados y por eso estamos haciendo esto hoy en día. Y es que como gobierno y como destino tenemos que también igual compararnos y hacer benchmarking a nivel destino. Entonces, aquí hablando un poquito más de ocupación, tarifa promedio y RevPAR para el cierre del 2019 en Colombia ya por mercados, que son los mercados que habíamos mencionado anteriormente, vemos como Colombia para el 2019 llega con una media de ocupación del 59%, una tarifa aproximadamente de 270.000 y un RevPAR en los 150.000 pesos, que es uno de los, digamos, los resultados más positivos que ha tenido Colombia en los últimos años.
Sin duda alguna, Cartagena el gran ganador. Ese mix de segmento ideal que tiene esta ciudad de corporativo, vacacional y más, pues lo hacen, digamos, la tarifa más alta y el RevPAR más alto de la región, con casi 200.000 pesos de RevPAR y 370.000 pesos de tarifa. Y bueno, en ocupación lidera con Medellín la ocupación del país. Entonces, sin duda alguna es cómo Quindío puede, el mensaje es cómo Quindío puede compararse con los otros destinos a nivel Colombia y cuáles son realmente esos destinos que comparten nicho de mercado con Quindío. Algo para notar, Llanos se queda en la última posición. Cuando hablamos de Llanos en la región de Villavicencio y Yopal, se queda en la última posición, pero no muy lejos en ocupación de Colombia, solamente 5 puntos por debajo, perdón. Sin embargo, una ocupación en un RevPAR bastante bajo de aproximadamente 84.000 pesos. Pero bueno, ¿qué está pasando este año en estos mercados? En cuanto a variación, en cuanto está decreciendo cada uno de estos mercados, en cuanto a los principales indicadores, ocupación, tarifa promedio, RevPAR, vemos algo muy notorio y es decrecimiento generalizado en cuanto a ocupación, excepto Llanos. 2019 para Llanos fue realmente difícil, comenzó un enero y un febrero muy bueno, con una reactivación muy buena, y bueno, marzo cayó a finales realmente, no fue tan impactado, ya lo vamos a ver lo que dicen los datos. Pero en términos generales todos están cayendo en cuanto a ocupación, pero está la tarifa creciente, ¿sí? Cabe resaltar Santa Marta en un crecimiento de tarifa de casi 25%. Y lo que hemos visto en Santa Marta es que ha sido un mercado que en los últimos 2 años la llegada de marcas hoteleras ha ayudado un poco a posicionar esa tarifa y a levantar un poco el destino. La gestión de gobierno, obviamente, de Santa Marta ha ayudado sin duda alguna. Y bueno, ¿cómo se comportaron estas? Porque yo creo que todo el mundo quiere como saber esto, ¿no? ¿Cómo se comportaron estos principales mercados ante el confinamiento en Colombia? Si vemos aquí tenemos Bogotá, Cartagena, Medellín. Veníamos con ocupaciones en Medellín de casi el 80% la semana antes de que la OMS declarara pandemia del COVID-19. Veníamos con una excelente ocupación también de febrero para Bogotá, con un fin de semana anato. Por lo que, digamos que se venían con expectativas muy, muy buenas para el 2020. La OMS declara pandemia el 11 de marzo y vemos cómo la curva enseguida comienza a decrecer significativamente y prácticamente son 2 semanas después, 10 días, donde se dicta confinamiento en Colombia y empecemos a ver los niveles más bajos de 6 hasta 4% de ocupación para estos mercados. Quiero comparar esta información con la información de los otros mercados, así que tengan muy presente cómo, digamos, esta curva decrece rápidamente. ¿Qué pasa en los otros mercados colombianos? Si ven, la curva está un poco más abierta. La curva demora un poco más después que la OMS declara la pandemia del COVID-19, la curva demora un poco más. Digamos que analizando un poco los nichos de mercado de cada uno de tanto Bogotá, Medellín, Cartagena, como de Barranquilla, Cali, Llanos, Santander, Santa Marta. Estos son mercados que dependen más de digamos, un viajero doméstico que de un viajero internacional. Bogotá, Cartagena, Medellín dependen muchísimo más de un viajero internacional. Por lo que cuando se declara la pandemia, enseguida cierran fronteras en muchos países internacionales, lo que hace es que ya el corporativo no viaje más. Algo que decía muy claro Patricia era el corporativo no permitió que sus empleados obviamente viajaran, inclusive si hubieran podido viajar. Cancelaron muchos viajes. Entonces esto hace de empezar a conocer un poquito cuál es nuestro nicho de mercado, con quién yo me puedo comparar realmente,
quién llega a Quindío, qué tipo de cliente llega a Quindío, cuál es esa demanda que está llegando a Quindío, es internacional, es nacional, cuánto, en qué porcentaje, para saber en este tipo de, digamos, situaciones que no podemos controlarlas, que no hay nadie que las pueda controlar, cómo podemos nosotros reaccionar. Y esto lo van a entender un poco más cuando Patricia hable de qué es lo que está pasando en China actualmente. Y bueno, ya el 31 de marzo en todos estos mercados no tenemos datos para abril, principalmente. Están en su gran mayoría de hoteles cerrados. Las ciudades cerraron por completo en cuanto a demanda igualmente. Y bueno, ¿cómo analizar datos de Quindío? Yo me imagino que todos están diciendo, pero queremos ver datos de Quindío. Nos encantaría tener datos de Quindío. Estamos tratando de tener datos de Quindío, solo que necesitamos de ustedes. Como pueden ver, esta es un mapa de participación. En Quindío tenemos 2 hoteles, tenemos Salento y tenemos Celina, que ya participan. Ellos también están ansiosos de que el resto se sume a esta forma de hacer benchmarking seguro y confiable. La idea es que más y más hoteles participen en Quindío. Necesitamos mínimo 20 hoteles para poder así armar el mercado de Quindío. Y bueno, si quieren participar, contáctanos. Nuestro email de contacto es latam@str.com. Lo vamos a repetir varias veces todavía. Pero la idea es que nos contacten para si tienen dudas, si no entendieron algo de la herramienta, como les dije anteriormente, inclusive si tienen dudas de los datos que estamos hablando. Entonces, los animamos realmente a participar, a que podamos crear el mercado de Quindío y poder analizar qué es lo que está pasando, cómo se compara con los otros mercados en Colombia y así sucesivamente. Yo aquí los dejo ahora nuevamente con Patricia para que nos cuente qué estamos viendo, o nuestros compañeros de China, qué información nos pasan acerca de la situación de China. Gracias, Estefania. Me imagino que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tendrá que ver China con nosotros, con nuestro mercado, con nuestra región? Realmente el motivo por el que les muestro qué es lo que está pasando en China, porque como decíamos anteriormente, estamos ante una crisis sin precedentes que ha impactado absolutamente todos los mercados a nivel internacional, todas las economías, y no ha tenido ningún tipo de distinción sobre quién sufre por esta pandemia que vivimos hoy. China es el único ejemplo, es el único indicador de un mercado, de un país que ya ha pasado por lo que estamos pasando ahora y que está en ese proceso de recuperación. Entonces, ¿sí puedes pasar? Primero que todo, ¿cómo se encuentran las principales economías de la región con respecto a China? Como pueden ver, y aquí no voy a entrar en detalles, simplemente para que vean más o menos todas las economías, todo el mercado hotelero de estos países tenía un comportamiento similar hasta que llegó el impacto del COVID-19. En China, este impacto, como les mostraba al comienzo, ya se apreciaba desde el mes de enero. El mes de febrero y parte de marzo fue su periodo de baja cuando hablamos de China. Es básicamente donde nos encontramos nosotros, si pensamos en la región, en las Américas y en Colombia, ahora mismo. Estamos en ese periodo en el que las ocupaciones están entre un 4 y un 10%, con algunas excepciones, como hemos visto antes. Ahora, a partir de mediados de marzo, y como ven ahí justo es ese punto de inflexión, mientras que la región de las Américas cae en ese pico donde se empiezan a cerrar hoteles, donde la demanda deja de existir, es cuando China justo empieza el proceso de recuperación. Entonces, ese, como decía, el único indicativo que tenemos de potencialmente cuánto tiempo podemos esperar que esta pandemia pues nos ataque de alguna forma y en qué momento podemos empezar a ver a la actividad hotelera reabriendo sus puertas. Al igual que aquí, en China cerraron muchísimos hoteles, hubo un gran porcentaje de hoteles. Aquí estamos contabilizando los hoteles que trabajan exclusivamente con STR. De estos hoteles que estaban cerrados en febrero, en el mes de abril ya teníamos más del 90% de esos hoteles abriendo nuevamente.
Como pueden ver, las aperturas varían un poco dependiendo del segmento. Prácticamente el 100% de los hoteles de lujo reabrieron sus puertas en abril y el resto están por encima del 90%, como pueden ver, siendo el segmento económico el que aún ha visto un porcentaje un poquito menor de hoteles que no han abierto todavía. Esto es importante porque, primero, estos cierres son temporales y esperemos que para la gran mayoría, creo que sería un poco ingenuo de nuestra parte decir que ningún hotel va a cerrar permanentemente. Creo que el impacto económico va a ser muy duro en aquellos hoteles que no tengan un flujo de caja o posibilidades de endeudamiento para poder mantenerse durante este periodo. Pero como podemos ver, la mayoría de los hoteles sí vuelven a estar operando. En el segmento de Mid-Scale y Economy, que son las categorías más bajas, más económicas, en el caso de China lo que hemos visto es que el segmento que más rápido se está recuperando. Aquí estamos viendo la ocupación diaria desde marzo hasta finales de abril. Y como pueden ver, viene desde un 25% a comienzos de marzo, se duplica hasta llegar al 50% en apenas un periodo de 45 o 50 días. Obviamente esto está muy lejos de los niveles que veíamos en el año pasado, que es la línea que ven encima un poquito más clarita, donde las ocupaciones en media para el 2019 en este mismo periodo estaban en torno al 75%. Estamos lejos, son 25 puntos de diferencia, sin embargo estamos en ese camino para llegar a los niveles anteriores. Si pasas al segmento de lujo, es un comportamiento diferente. El segmento de lujo ha sufrido, y Estefania tocaba un poquito en ello cuando hablaba de Colombia, en China también hemos visto cómo el segmento de lujo ha sufrido más con esta pandemia. De hecho, todavía se encuentra con un máximo de 25% de ocupación y viniendo de una base mucho más baja, como pueden ver, que era el 5%. Entonces, no solo cayeron más rápido y más acentuadamente los niveles de ocupación en el segmento de lujo, sino que además este periodo de recuperación está siendo mucho menos marcado y está siendo más demorado. Comparando con el año pasado, el 65% de ocupación era la media, ya de por sí es un segmento con un nivel de ocupación un poquito más bajo, son 10 puntos de diferencia con el segmento que acabábamos de ver, pero aún así ese recorrido va a llevar más tiempo para dicho segmento. A nivel ciudades, es importante destacar cómo el comportamiento de las diferentes regiones y las ciudades principales varía. Primero, en función a las restricciones estatales o regionales de los gobiernos, pero también por la tipología de hoteles y el tipo de demanda que se presenta. Si miramos Beijing, que es la línea rosa, abajo del todo, apenas ha tenido grandes variaciones. Como pueden ver, es relativamente plana esa línea. Beijing, siendo la capital, es donde las medidas de seguridad y las restricciones han sido más severas que en el resto del país, especialmente con controles, aunque ya están reabriendo paulatinamente y con permitiendo ciertos porcentajes de personas retomar al trabajo y a la actividad. El miedo de que es un foco y un punto de entrada internacional muy fuerte y donde se encuentra la mayor aglomeración de personas, además de encontrarse el gobierno, han sido motivos para, como decía, tomar unas medidas más restrictivas que en otras regiones. Shanghái, en Guangzhou, sí que ven esa curva de recuperación un poquito más marcada. En el caso de Hangzhou vemos cómo están casi llegando al 50% de ocupación y ahora vamos a entrar un poco más en este segmento y el porqué de esta recuperación más marcada. Dentro de Hangzhou tenemos ciertos destinos turísticos. Estos 4 destinos que les muestro, y pues no espero que estén familiarizados, yo no lo estaba hasta que empezamos a revisar cómo China se estaba comportando, pero son destinos turísticos.
Cuando digo destinos turísticos son destinos de playa, naturaleza, destinos que realmente se salen de los centros urbanos como tal. En el caso de Qingdao Lake y Huzhou son dos mercados que se encuentran dentro de esa región de Gansu que les mostraba, estaban casi ya con un 50% de ocupación. Y lo que pueden apreciar aquí, sobre todo si nos fijamos en el azul oscuro, que sería Qingdao Lake, es una región, como digo, un destino turístico de naturaleza que se encuentra a una distancia relativamente cerca, donde se puede ir de carro, son 2-3 horas máximo, de puntos o centros urbanos principales de la región. Y lo que vemos aquí es que esos picos corresponden con los fines de semana. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que se está viendo en China es que la demanda que se está generando y que está llegando a los hoteles para ver este proceso de recuperación que le estamos mostrando, es una demanda de fin de semana, es una demanda vacacional, es una demanda de personas intentando escaparse, salir de esos centros urbanos y buscar un contacto con la naturaleza y sobre todo lugares donde puedan realmente aplicar ese distanciamiento social que se está exigiendo. Otro mercado interesante puede ser Sanya. Sanya en la línea amarilla es una isla, es un destino de playa totalmente muy famoso en China y también está viendo un comportamiento igual no tan marcado, pero un poco alineado con estos destinos. El pico que vemos que corresponde a ese 4-6 de abril fue un feriado y se puede ver cómo la gente aprovechó ese fin de semana largo, ¿no?, de festivo para viajar y de ahí que la ocupación alcanzase casi el 70% en ese destino. Y por último, el mercado que ven en naranja, Liyang, que es prácticamente una curva, no tiene curva, es más bien una línea plana, no hay este mismo comportamiento. Liyang es un destino súper famoso en China, turístico, sin embargo es un destino con poca accesibilidad. La accesibilidad, el acceso y la conectividad es aérea y de ahí que no se esté viendo el mismo impacto que vemos en estos otros destinos. El tema de eventos, sé que es un punto muy importante, cómo está comportándose el segmento de MICE. Como sabemos, a nivel internacional están prohibidos los eventos, las concentraciones de un grupo grande de personas, con lo cual el segmento de MICE es el que más ha sufrido y el que probablemente sea de los que más tarden en recuperarse en líneas generales, por lo que estamos viendo y por lo que hemos estado hablando con muchos expertos en diferentes mercados. Sin embargo, en China han empezado ya a ver cómo algunos eventos se están reprogramando. En este caso es un mercado, es un evento muy famoso que lleva muchos años aconteciendo y que se centra en todo lo que es proveedores de alimentos y bebidas, con lo cual tiene una importancia muy grande para el sector del alojamiento. Y fue pospuesto al 21 de mayo, con lo cual estaremos viendo si en las próximas semanas realmente sucede dicho evento y nos gustaría también entender cómo se está llevando a cabo. La expectativa es que reúna mucha menos gente de la que normalmente reuniría, pero pues ya es un evento que va a empezar a suceder, con lo cual es un dato alentador. Además, en Shanghái se está planificando para estas semanas también la reunión anual parlamentaria que hacen desde el gobierno, que normalmente junta por un periodo de 2 semanas a más de 5.000 políticos, que la expectativa es que este año sean menos personas las que vayan y un periodo más corto, no serán 2 semanas, pero ya es otro indicativo de reinicio y retomada de las actividades económicas y de los eventos en general. Creo que algunas de las conclusiones que me gustaría recalcar es cómo estamos ya viendo esos brotes verdes en China, aunque las ocupaciones no están al nivel que se esperaría si no hubiéramos tenido esta pandemia, pero están creciendo
y gracias, como comentaba, a una demanda doméstica. O sea, estamos hablando de un mercado local que va a ser el primero que se recupere. El mercado internacional todavía está cerrado, los aeropuertos no están aceptando extranjeros que entren al país. Entonces, esta demanda doméstica local es la que está empezando a viajar, principalmente, como les comentaba, los fines de semana, con lo cual es un segmento vacacional, y a lugares de fácil acceso por carro, por carretera. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene miedo un poco de volar, ¿no? De cómo meterse en un avión, en un espacio tan cerrado donde el aire está constantemente circulando y el potencial de contagio puede ser mayor. Entonces, la gente está optando por esas opciones de destinos de naturaleza, poco aglomerados, cerca de los centros urbanos y donde puedan acceder por carretera. En las Américas y en la región y en Colombia todavía no hemos empezado ese proceso de recuperación. No sabemos cuándo lo empezaremos. Cada gobierno está tomando sus propias medidas con respecto a la reapertura de las diferentes economías y un poco a mitigar las medidas de confinamiento. Pero creo que todavía estamos viendo hoteles cerrando, entonces es un poco temprano, es muy pronto para poder realmente hacer una estimativa de cuándo saldremos de este periodo en el que nos encontramos de baja, que ya les mostrábamos con China, que duró prácticamente, fueron 2 meses y medio. Entonces, creo que por mi parte eso era todo, dejarles como un mensaje positivo de resiliencia. El turismo siempre se ha demostrado un mercado resiliente y es extremadamente importante para retomar las economías y sobre todo en la parte de empleo. Recalcar el tema de colaboración, especialmente ya que tenemos aquí a empresarios y representación de destinos, colaboración entre lo público-privado para salir adelante. Y pues por parte de STR pueden contar con nosotros con la parte de información. Estamos súper dispuestos a ayudar. Como Estefania comentaba, hacemos un gran número de eventos y disponibilizamos un gran número de información en nuestra página web. Igualmente, si trabajan con nosotros pueden también optar a información ya más detallada de mercado. Entonces, pues nos ponemos a completa disposición para ayudarles en lo que haga falta. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, y otra vez, recordarles que nos pueden contactar en latam@str.com, es súper sencillo el email, y darles las gracias por su tiempo. Y bueno, esperamos que toda esta información que les trajimos les sirva o les dé una idea de qué es lo que está pasando a nivel internacional y pues a nivel Colombia. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia, Estefania, muchísimas gracias por compartirnos todo lo que hace STR, algo muy interesante, algo que tenemos que tener en cuenta todas las personas que trabajamos en hotelería o turismo para mirar y como ustedes lo dijeron, conocer nuestra competencia y conocer los mercados. Es algo esencial para ser competitivos, creo yo, y lograr, esperemos que muy pronto, la reactivación como está pasando hoy en día en China y mirar cómo se está empezando a arrancar todos los mercados. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer por intermedio del chat, por intermedio de algún comentario de Facebook. La verdad, sí nos quedan muchas cosas que nos gustaría a ustedes recibirlas muy pronto en el Quindío para que conozcan a los hoteles si no han tenido la oportunidad y poder acercarnos todos a ustedes y poder hacer ese trabajo en conjunto, esa sinergia que, como lo decía anteriormente, nos permita ser mucho más competitivos hoy en día. Eh, Veo que no tienen preguntas. Voy a mirar por Facebook. Pues si nos invitas a una taza de café, Patricia y yo estaremos encantadas. Claro que sí, están más que invitadas a tomarse no una, sino varias tazas de café. Esperamos en serio pronto tenerlas en nuestro departamento. Estamos muy agradecidos por en serio compartirnos. Sé que se pondrán en contacto diferentes hoteles con ustedes para construir esto que bien veíamos es necesario. Y,
Y muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a los asistentes. Si tienen alguna pregunta, que no hayan tenido los contactos o algo, nos pueden contactar por el Quindío Convention Bureau y claro que las contactaremos directamente con STR inmediatamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Un saludo muy fuerte a todos. Que estén muy bien y muchas gracias. Chao.